Seguir juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Henry Ford. Buenas noches, amigas y amigos, maestros, invitados, amigos todos, qué gusto estar con ustedes. Ya casi para cerrar el evento, me siento muy afortunada y honrada de poder compartir el espacio, así como el escenario, con todos estos grandes maestros a quienes hemos tenido la oportunidad de escuchar en esta tarde-noche, durante todo el día. Y bueno, retomando un poco lo que estaban compartiendo todos los ponentes que me antecedieron, quisiera compartir un mensaje muy breve y algo muy concreto que nos podamos llevar para continuar este trabajo, las personas que únicamente van a estar en esta ocasión en el Congreso y también todos los que nos seguiremos viendo mañana y el domingo en el Congreso y el campamento. A ver, levante la mano, ¿quién va a ir al campamento? Gracias, muy bien, bueno, pues casi todos vamos a continuar con este trabajo. La que sigue, por favor, amigo. Bueno, en estos tiempos, sé que este es un grupo muy especial en donde hemos escuchado, recibido, muchos de nosotros practicamos técnicas ya para algunos que suenan no tan sencillas de comprender y sin embargo en este momento de la historia es muy común que escuchemos frases como todos somos uno, pues eso ya es como cotidiano, escucharlo en nuestro lenguaje, en la manera en que nos comunicamos. Escuchamos frases o palabras que para algunos otros también pueden ser comunes, como el término de unicidad. ¿Alguien ha escuchado ese término? Unicidad, todo esto era más o menos de lo mismo, de lo que nos refiere un curso de milagros. Y sin embargo, y a pesar de todo lo que hemos compartido, a pesar de nuestra voluntad, a pesar de nuestra intención, a pesar de nuestra conciencia, y a pesar de que podemos tenerlo claro en nuestra mente, cuando volteamos hacia los lados, cuando encendemos la televisión y vemos las noticias, cuando platicamos con las personas, nos podemos dar cuenta muy fácilmente que a pesar de todo el trabajo que hemos estado haciendo de manera individual, a pesar de todo el trabajo que se está haciendo en el colectivo, que no es lo mismo que de manera colectiva, podemos darnos cuenta de que estas intenciones, como bien decía Bricia hace un momento, ¿aquí está Bricia? Como estaba mencionando Bricia, como lo han mencionado, como lo mencionaban los abuelos, no parece que esté permeando y que esté rindiendo los frutos en nuestra sociedad. ¿No les da un poco esa sensación? ¿Por qué vivimos en un estado de separación cuando hablamos de la unicidad? ¿Por qué si decimos que nos preocupamos y nos ocupamos por el otro? ¿Por qué tenemos conflictos entre los individuos? ¿Por qué hay separaciones entre grupos, inclusive como mujeres contra hombres? Como grupos sociales, como personas que tienen una determinada ideología, y así podemos irnos observando todo lo que ocurre en la sociedad, inclusive en algo tan sencillo como un partido de fútbol que se puede salir de las manos, en donde hemos podido ser testigos de graves accidentes que han ocurrido en estos espacios públicos, y que de repente decimos, híjole, sí, debería de estar en ese espacio o no. ¿Qué puedo hacer con eso y qué puedo hacer para que mis hijos, para que las personas a quienes yo amo se encuentren mejor cada día? Y nos preguntamos por qué. La gran pregunta, y no sé si ustedes se la han hecho, es por qué pasa esto a pesar de que tenemos la conciencia. Y me gustaría hacer una reflexión muy, muy sencilla a este respecto. La que sigue, por favor, Alex. Fíjense que seguramente ustedes, levanten la mano quien conoce o supo de la existencia de este gran científico. Sí, ¿verdad? Pues es que no tengo que decir su nombre, Stephen Hawking. ¿Saben que Stephen Hawking predijo que nosotros mismos íbamos a acabar con nuestro planeta y que para que pudiésemos sobrevivir como especie, ya para este momento debíamos de haber conquistado el espacio y ya deberíamos estar haciendo pruebas en otros planetas para saber a dónde nos íbamos a mover, que de hecho ya deberíamos casi ir en una nave espacial? ¿Sí? ¿Escucharon eso? ¿Y ya lo hicimos? No. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy hemos escuchado muchos mensajes sobre este punto. Y decía el Tata Tlacati, ya no hay tiempo, pero además me gustaría agregar que no hay opción. ¿Qué otra cosa dijo Stephen Hawking que ha mencionado acá en todos los videos, en las transmisiones, en los webinars que estuvo dando? ¿Quién ya tiene instalados sus códigos biológicos? Levanten la mano. Y escucharon toda la información que él estuvo dando sobre la inteligencia artificial. Y miren lo que decía Stephen Hawking.
la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. Estos mensajes no son nuevos, no los estamos escuchando por primera vez en este foro, no es la primera vez que se mencionan. Y yo no sé si a ustedes les llame la atención como a mí, el que verdaderamente se note a veces una clara diferencia entre el decir y el hacer. Dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa, porque es muy fácil decir, pero no es igual de sencillo hacer. Así que las y los felicito por estar aquí este día, por haber destinado. Yo sé que muchas y muchos de ustedes inclusive no fueron a trabajar. Me preguntaron incluso por teléfono algunas personas: oye, ¿puedo llevar a mis hijos? Van a faltar a la escuela. Adelante, bienvenidas y bienvenidos, que hicieron un gran esfuerzo, como estuve escuchando hace rato de personas que hicieron un gran esfuerzo para estar aquí, y esperamos, porque es nuestra conciencia y nuestra voluntad, que el trabajo que estamos haciendo todas y todos nosotros rinda frutos muy pronto. Y el trabajo que no solamente el que estamos haciendo nosotras y nosotros aquí, el que se ha venido haciendo en muchos lugares a lo largo de mucho tiempo por muchas personas, pero que ya es el momento en el que debemos amalgamar todo ese trabajo, en el que debemos ponernos de acuerdo, en el que necesitamos saber hacia dónde vamos a voltear. Hay un dicho que dice que todos los caminos van a Roma. ¿Lo han escuchado? Pero para poder llegar a Roma, no es verdad, aunque muchos caminos te lleven ahí, que cada quien deba tomar el que le convenga o el que le guste. Sí necesitamos por lo menos saber dónde está Roma. ¿Sí me explico? Entre todas y todos ya debemos tener claridad de, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Específicamente en este momento y como colectivo, ¿qué tengo que hacer? Porque de manera individual, todas y todos los presentes hemos ya recorrido un camino en el que si ahorita le pusiéramos el micrófono a cada quien, tienen una historia, tienen un recorrido, ya conocen muchas cosas que hemos trabajado de manera individual. Es que a mí me asombra eso, porque justamente decía Alberto, nosotros entrenamos en un gimnasio, o sea, muchas de las cosas que podemos aprender, inclusive en los libros, películas, etcétera, lo que nosotros hacemos es entrenar todos los días. Cosas muy sencillas, como decía Bruce Lee. Me encanta la filosofía de este ser humano, muchas de sus frases me hacen sentido, y él decía: yo no temo al hombre que ha realizado 10,000 patadas diferentes, yo le temo a aquel que ha practicado la misma 10,000 veces. Nosotros hacemos cosas muy sencillas, muy prácticas, pero ¿saben cuándo? Como decía, o como dice John Maxwell, todos los días, no todo el día, pero sí todos los días, hasta que logremos afinar esa hacha, hasta que logremos desarrollar la maestría en cosas muy sencillas, pero que sean tangibles, con las que podamos ver resultados en nuestra vida diaria. Porque a veces pensamos que nos vamos a iluminar, y yo siempre les comparto a mis alumnos que uno no se ilumina en un tapete de yoga. Nosotros necesitamos vivir el día a día, poner en práctica lo que en la teoría se dice que es lo que va a hacer el cambio, pero es muy fácil, como les decía, teóricamente. Pero otra historia es cuando nos enfrentamos en la vida a esos momentos de dificultad, a esos retos, a esos desafíos, cuando nos damos cuenta que la vida no es tan fácil como verla en el libro, que quizás aunque nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad estén dispuestas para hacer algo, en la práctica ya no es tan fácil cuando las cosas no te salen bien levantarte, ¿verdad? En la práctica no es tan fácil no contestarle a alguien de manera visceral, en la práctica ya no es tan fácil actuar como todos somos uno cuando el otro no piensa como tú. En la práctica no es lo mismo. Por eso vamos aplicando cosas muy sencillas para poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Y cuando hablamos de esto, fíjense que a mí me resulta muy interesante el que en este punto de la historia todavía no hayamos logrado este punto de evolución. Y tengo muy presente que en una ocasión fui a la presentación del libro de un amigo. Él es un médico especialista en biología y biotecnología molecular, que algunas y algunos de ustedes conocen. Y en la presentación, aunque hace mucha investigación a nivel científico, en esta ocasión presentó un libro dirigido al público en general. Me invitó, tuve la ocasión de asistir, y me llamó mucho la atención que los ponentes que abrieron y cerraron la conferencia, uno era un científico, un periodista científico, y el otro era un científico que venía de la NASA y trabajaba con asociaciones civiles en ese momento en nuestro país. Y los dos
coincidieron en algo muy interesante de lo cual estaba hablando Bricia y que a lo mejor algunos de nosotros tenemos presente, pero me hizo completamente sentido cuando escuché a ambos y decía uno de ellos: ¿se han dado cuenta, quiero compartirles esta reflexión, se han dado cuenta, decía él, que nosotros como especie no pertenecemos a ningún ecosistema? O sea, nosotros no pertenecemos a la cadena alimenticia, no somos el alimento de ningún otro animal, nadie depende de nosotros para sobrevivir, aunque nosotros nos comamos a todos y a todo, ¿sí o no? Y se han dado cuenta, también decía él, bueno, estos dos científicos, que nosotros no estamos adaptados al planeta. ¿Sí se habían dado cuenta? ¿Sí les había llamado la atención esto? Que nosotros necesitamos ropa, necesitamos casa, necesitamos muchas cosas que los demás seres que cohabitan en este planeta no necesitan. Es muy raro, ¿no? ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque necesitamos comprender o tener al menos una idea de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, cómo nos comportamos, cómo aterrizamos toda esta información, cómo la transformamos en una experiencia para nosotros y para el colectivo. Y pareciera que en vez de integrarnos quisiéramos trabajar en la separación o que quisiéramos seguir en lo individual. Ahora, esto se puso y quedó de manifiesto justamente hace unos años, apenas que acabamos de vivir la pandemia. ¿Qué pasó en cuanto el ser humano se tuvo que guardar un ratito en sus casas? ¿Qué le pasó al planeta? Hermoso, ¿no? Fue hermoso, ¿sí o no? La siguiente pregunta es: ¿qué pasaría en este planeta si el ser humano se extinguiera? Al planeta sería genial, maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Y de eso se trata, el que no nos hayamos integrado como uno solo, no solo entre nosotros, sino con todo lo demás. ¿Han visto esta película? Dice, tuve ocasión de escuchar al doctor Bruce Lipton en vivo y él menciona, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, que dice que esta película no es una película, es un documental. Él hace un film. Y en una de las escenas de esta película, cuando capturan a Morfeo, lo están interrogando los agentes. Me encanta esta, ¿verdad? Los del sistema, por supuesto. Entonces están interrogando a Morfeo para sacarle las claves de Sion y poder destruir a todos los seres humanos. ¿Quién? La inteligencia artificial. Hoy se ha hablado mucho de ese tema. Y entonces le dice Morfeo, corre a los otros, le dice el agente Smith, corre a los otros agentes y les dice, denle un momento a solas con Morfeo. Entonces se quita el micrófono que lo conecta con todos los demás y le dice, tienes que darme los códigos porque yo ya no aguanto estar en este planeta, me satura el olor de los seres humanos, pero quiero hacerte una confesión. Me he dado cuenta, al tratar de clasificar su especie, que ustedes no son mamíferos como creen. ¿Qué somos? Virus. Somos un virus. Por eso no estamos adaptados. Bueno, tenemos opción de ser virus o bacterias, de enraizarnos al planeta. Pero si se dan cuenta, ¿por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque todo apunta, como ya lo dicen algunos científicos, diferentes teorías, a que nosotros no necesariamente surgimos de aquí y necesitamos hacer esa reconexión para poder integrarnos. Lo voy a decir en palabras, o como dice un dicho, haya sido como haya sido, finalmente ya estamos aquí, tenemos que hacer algo para poder trabajar como un colectivo. La que sigue, por favor, Alex. A pesar, inclusive, de que la tecnología en la actualidad supuestamente nos iba a meter en una aldea global en la que todos podíamos estar interconectados y pudiera haber sido que nos generara más comunión, ¿qué es lo que nos han generado todos estos avances tecnológicos? Separación, porque hoy en día podemos estar sentados comiendo en un mismo lugar y cada quien en su individualidad inmerso y conectado en un aparato electrónico, por decirlo menos, cada quien viendo su propia película, ni siquiera ver una película juntos, ¿no?
cada quien viendo sus películas, cada quien viendo sus redes sociales, cada quien atendiendo sus asuntos. Eso nos demuestra que en vez de estar avanzando hacia donde deberíamos haber ido, nos estamos desconectando. Dice, entonces, la pregunta es, cuando hablamos de estos términos de unicidad, de estos términos de todos somos uno, a mí me ha surgido una pregunta que yo no sé si a ustedes también desde hace mucho tiempo. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de todos somos uno? ¿Quiénes todos? Es una pregunta, no sé si a ustedes les parece interesante. Cuando decimos todos somos uno, ¿nos referimos a quiénes? ¿Al ser humano? Específicamente a todos. Pues qué curioso, porque no actuamos de esa manera, ¿no? La que sigue, por favor, Alex. Solamente voy a citar algunos ejemplos. Lo voy a leer desde aquí, porque la verdad es que no sé cómo puedo voltearla. Les digo mucho si volteo esta para leer. Este curso de milagros, que muchas y muchos de ustedes sé que lo conocen, dice: debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, como lo somos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación, que es el Hijo de Dios, es su unicidad y trasciende la suma de sus partes. ¿Sí? ¿Se quedó claro esto? Cuando decimos todos somos uno, en realidad sé que algunas y algunos se refieren al ser humano, pero la filiación del Padre no se refiere solamente al ser humano. Y eso debería cambiar la manera de pensar, de actuar, de comportarnos y de comprender la vida. ¿La que sigue, por favor, Alex? En una ocasión, platicando con un abogado, yo soy abogada de profesión, como lo leyó Alberto, y hace unos años estuve dando clases en una universidad, temas de derecho. Estaba platicando con un abogado y él me comentó un asunto muy interesante que me hizo a mí tener como una revelación. Estaba platicando con él y él me platicó un asunto que yo no sé si sea verdad que él lo llevó o no, pero me abrió los ojos. Y a ver qué les parece a ustedes. Me decía que en una ocasión él estuvo, no me acuerdo si de fiscal o de defensor, en un asunto en el que había una paciente que llevaba determinado tiempo en estado de coma, declarada con muerte cerebral. Y de repente, adivinen qué pasó, porque ha habido varios casos de eso. No, salió embarazada. Y hemos escuchado este tipo de casos, ¿no? Entonces, había una persona que representaba, por supuesto, al agresor y la otra a la persona que estaba en coma. Pero había una disputa legal muy fuerte e interesante porque no se podía catalogar el delito. Para catalogar, o sea, unos decían fue violación y otros lo querían catalogar en otra categoría porque decía la defensa, no pudo ser violación porque la persona está declarada con muerte cerebral, por lo tanto no está viva. Y entonces la defensa o la persona que representaba, el abogado que representaba a la mujer, decía algo que a mí me hizo sentido: nada, este es el argumento, nada que no esté vivo puede dar vida. ¿Qué piensan ustedes? Y la tierra, en ese momento yo dije, ¿y la tierra? Porque a veces pensamos que tomar un puño de tierra es algo sin vida, pero ¿cómo puede sostener toda la vida que existe en este planeta? Y lo siguiente, que es lógico y evidente, ¿cómo puede sostenerse toda la vida en el universo? Porque nada que no esté vivo puede dar vida. ¿Les hace sentido? Adelante. Y esta es una visión de la existencia que no nos han compartido desde nuestro nacimiento. Pero a todos los seres vivos de este planeta, todos los seres humanos que han cohabitado, que han existido aquí, no. ¿Qué decía él? Les voy a compartir. Cuando llegaron las colonias a Estados Unidos, y todos conocemos medianamente la historia de que primero les intentaron comprar las tierras y luego los mandaron a reservas, y en una de esas negociaciones le ofrecieron comprarle su tierra al jefe cero de la tribu Suani, y él escribió una carta
que si nosotros no la leyéramos bajo este enfoque, podríamos pensar que es un recurso estilístico poético. Busquen en internet, es muy fácil encontrar esta carta, y solamente quiero compartir con ustedes unos breves fragmentos que a mí me han llenado el corazón y que continúan con esta reflexión. Por favor, Alex, y lo voy a leer literal, estos pequeños fragmentos, porque no quiero que se pierda detalle en la parte de la letra. Sí, veo, sí, alcanzo a ver, porque yo sé que también ustedes lo quieren leer. Voy solamente a citar algunas partes. Decían en esta carta: ¿cómo puedes comprar o vender el cielo, el calor de la tierra? Esta idea nos parece extraña. No somos dueños de la frescura del aire ni del centelleo del agua. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las fragantes flores son nuestras hermanas. El venado, el caballo, el águila majestuosa son nuestros hermanos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que le haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurra a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a una familia. Si nosotros leyéramos estas palabras sin tener el contexto bajo el que estamos hablando y que todas y todos conocemos, eso resultaría como una analogía, una metáfora. Pero cuando lo analizamos bajo lo que estamos conversando, es literal lo que me está diciendo. Ahora, a mí también, ¿por qué hablaba esto de que quiénes somos todos? Somos uno. Porque normalmente también, como dice Ramta, pensamos que somos el pináculo de la evolución en este planeta. Y a mí me hace mucho ruido cuando hablamos de todos somos uno. Y no sé si ustedes conozcan la historia de la gorila Coco, que mandó un mensaje en relación al cuidado del planeta. Pon por favor el video, Alex. En una cumbre, Coco vio un documental sobre lo que estaba pasando. Les voy a platicar muy brevemente de Coco en lo que Alex pone el video. Coco fue una gorila que creció en cautiverio y a quien enseñaron el lenguaje de señas. Ella aprendió más de 1000 palabras, pero sabemos y se sabe que ella aprendió a comunicarse, que las entendía, no solo que las repetía porque sí. Ella empezó a desarrollar, bájale el volumen, que pase de comercial. Ella empezó a desarrollar el lenguaje y se pudieron dar cuenta de que lo comprendía. Por ejemplo, empezó a inventar palabras que no le habían enseñado. Ella sabía decir pulsera, pero no sabía decir anillo, pero sabía decir dedo. Entonces, ella inventó la palabra anillo para decir que hablaba de un anillo y le decía pulsera de dedo, por ejemplo, ¿verdad? Muy interesante. Era amiga del actor Robin Williams, lloró su muerte y mandó un mensaje cuando él falleció. Tuvo una mascota, tenía de mascota un gatito y así muchas cosas súper interesantes. Y en esta cumbre ella pidió dar un mensaje a la humanidad. Ahora quiero que escuchemos bajo este contexto que estamos comentando, el mensaje literal de Coco a la humanidad. Adelante, amigo. ¿Alcanzan a leer allá atrás? Soy un gorila. Soy flores y animales. Coco es la naturaleza. Coco ama al hombre. Coco ama a la tierra. Pero el hombre es estúpido. Estúpido. Coco lamenta, Coco llora. El tiempo corre, arreglen la tierra, ayuden a la tierra. Deprisa, protejan a la tierra. La naturaleza los observa. Gracias. Hasta ahí. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿quiénes todos somos uno? ¿Y qué deberíamos pensar? Solamente integrar este pensamiento tan sencillo
nueva comprensión, nos hace ver diferentes las cosas, tomar decisiones distintas, actuar de manera diferente, asumiéndonos como parte de un colectivo, con la responsabilidad que eso supone, no como individuos, sino como todos. Cada una y cada uno de nosotros, como dijeron Mariela, como dijo Bricia, tenemos un propósito, y como todas y todos nosotros sabemos un propósito, un objetivo, una misión de vida, y necesitamos llevarla a cabo porque entre todas y todos nosotros formamos un rompecabezas, y cuando le falta una pieza al rompecabezas, entonces ya no está completo. Y muchas veces les comparto que lo trágico de que nosotros no encontremos y no desarrollemos y no pongamos al servicio nuestros dones, talentos y virtudes es que no solamente nos lo perdemos nosotros, se lo pierden los demás. Porque no sé si se han dado cuenta que las piezas del rompecabezas no son un cuadrado, ¿no? O sea, tienen bordes que encajan en la otra pieza, y en la otra pieza, y en la otra pieza. Y lo que cada una y cada uno de nosotros vino a hacer, solamente nosotros lo podemos hacer. ¿Y qué sigue hablando de todo lo que se ha comentado hoy? Rápidamente termino, voy cerrando mi conversación con esto. Ya sé que muchos de ustedes han leído y conocen al Dr. Bruce Lipton, pionero en epigenética, de quien te mencioné la referencia de la Matrix, y en su libro La biología de la creencia y en las enseñanzas que él comparte, menciona algo muy interesante. Ya sabemos lo de la membrana, no es eso a lo que voy, sino refiere el tema de la evolución del individuo. En este planeta la vida empezó con organismos unicelulares, que cuando llegaron a un punto de evolución específico, entonces ¿qué pasa? Hablaba Bricia de la especialización. Entonces se van formando colonias de individuos, y de ahí surgieron los organismos pluricelulares. Entonces explica Bruce Lipton esta parte del individuo, y por lógica, para que nosotros podamos llegar al siguiente nivel de evolución, ¿qué necesitamos hacer? Exactamente, como las abejas, porque a lo mejor pensamos, ¿cómo nos vamos a hacer así como un ser humano grandote? ¿O cómo va a funcionar esto? Quizás en otro momento, pero ahorita ¿cuál es el paso? Como las abejas, como las hormigas. Es una colonia, es un individuo completo, y para eso necesitamos conectarnos, no solamente entre nosotros, sí, primero entre nosotros y después con el planeta. Por eso comencé diciéndoles que de dónde venimos, cuál es nuestro origen y qué nos falta para ser parte del colectivo, porque los demás seres que evidentemente son o surgieron en este planeta lo tienen claro. Coco es las flores, Coco es los árboles, Coco es la naturaleza, y Coco ama al hombre. Y el jefe Cielo decía, el venado es mi hermano, las flores, el viento, el sol. Hoy escuchamos a los abuelos hablar de lo mismo. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar en conjunto. La que sigue, Alex, por favor. Voy a contarles para finalizar esta historia, y mañana tendremos oportunidad de practicar el enraizamiento en el campamento. Seguramente han escuchado ustedes esta filosofía de Sudáfrica, y hay una historia que cuentan de unos antropólogos que llegaron a una aldea pobre económicamente hablando, y quisieron hacer un experimento social. Entonces llamaron a todos los niños de la aldea y les dijo, el antropólogo llegó con una canasta de fruta hermosa y la puso en un lugar, hagan de cuenta que este es un árbol, y la puso aquí, llena la canasta de fruta, madura, deliciosa, y trajo a todos los niños de este lado y les dijo, esta es la línea de salida, todos aquí, cuando yo cuente hasta 3 van a salir corriendo, y el primero que llegue va a tomar la canasta y toda la fruta va a ser para él. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, perfecto. Entonces les dijo, bueno, 1, 2, 3, y entonces todos los niños se tomaron de las manos y caminaron juntos hasta la canasta. Yo siento lo mismo. Y cuando él les preguntó por qué hicieron eso, los niños le contestaron, Ubuntu.